amigos, muchísimas gracias por recibirnos en sus hogares a esta hora del día. Muchísimas gracias por acompañarnos a hacer este programa. Amigos, estamos iniciando una nueva etapa del programa y esperemos que sea de su agrado, que les dé toda la información que puedan conversar en familia para tratar de solucionar problemas de salud, educación, cultura y entender a nuestro propio cuerpo. Que lo disfruten. Hola Perú, bienvenidos queridos amigos, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros a esta hora del día, por acompañarnos y recibirnos en sus hogares. Queridos amigos, vamos a entrar a nuestra consulta con el neurocirujano. Imagínese usted lo complejo que es conocer nuestro cerebro. Aquellos que alguna vez han visto un cerebro humano en vivo y en directo pueden tener en sus manos una masa blanquecina grisácea con circunvoluciones, surcos, formas específicas. Y uno dice, ¿dónde está el amor? ¿Dónde están las tablas de multiplicar? ¿Dónde está mi teléfono? ¿Dónde está mi buen humor? ¿Dónde está la cólera, la rabia, la ira? ¿Dónde están las emociones? En una masa palpable, física. Bueno, el neurocirujano es aquel médico que puede lograr encontrar a veces dónde tocar, qué resecar, qué evaluar, qué ver y qué reparar en un cerebro humano. De ahí mi gran admiración por esta especialidad. El día de hoy, en nuestra consulta con el neurocirujano, nos acompaña el doctor Yelimer Caucha Morales, especialista en cirugía de epilepsia y tumores cerebrales del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas del Perú, ex Santo Toribio de Mogrovejo. Vamos a tocar el tema cirugía de epilepsia. Ya hemos hablado alguna vez de la epilepsia y se lo vamos a pedir para que nos explique el doctor Caucha desde su punto de vista, primero, qué es la epilepsia y cómo se puede hacer trabajo manual quirúrgico para tratar esta enfermedad. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Yo creo que es un momento muy importante explicar esto porque de repente la ignorancia a veces nos cometemos muchos errores, ¿no? Como médicos, y simplemente es porque no difundimos algo tan importante como es la epilepsia. Es una enfermedad escondida, tiene muchos estigmas y pensar que tiene una solución. Muchos niños que sufren, hasta adultos, no fueron al colegio, no fueron a la universidad, no tienen su profesión y toda la familia son sus cuidadores y con el miedo que va a fallecer en cualquier momento, ¿no? Por una caída, un accidente, ¿no? Pero, ¿qué es la epilepsia, no? La epilepsia es una enfermedad crónica que puede tener un origen o puede que no podamos identificar de dónde hace el cortocircuito en el cerebro. Es un cortocircuito, es un foco, ¿no es cierto? En toda la masa cerebral se puede a veces identificar un foco que genera un cortocircuito eléctrico. Así es, por eso hay tipos de epilepsia y hay tipos de crisis. Ahora, antes se decía convulsiones, ¿no? Ahora la ILAE, la ILAE nos ha clasificado desde 2017 diferente. Las convulsiones ya no se le dice convulsiones, sino crisis. Bueno, eso está en todo lado, ¿no? Entonces, las crisis, hay tipos de crisis que alguien lo puede estar mirando y después puede estar teniendo crisis, simplemente se queda mirando hacia un punto fijo. Y es una crisis. A eso se le llama crisis de ausencia, ¿no es cierto? O sea, muchas veces, te quedas así, estás conversando y eso... Ajá. Entonces, esos son crisis, se llama crisis focales. Crisis focales sensitivas o crisis focales motoras. Estamos bien y la mano se mueve la mano. Es una crisis focal motor. Una crisis que como que algo asciende del estómago hacia arriba y empieza a transpirar, como que se quiere desmayar. Esa es una crisis focal sensitiva. Entonces, esas crisis focales, todas al final terminan siendo crisis generalizadas, que ahora se le dice crisis que evolucionan tónico-clónicas, ¿no? Tónico-clónicas. Tónica porque aumenta el tono muscular. Clónicas porque son movimientos bruscos, súbitos, y generalizadas porque van
desde los ojos, porque se puede ver incluso movimiento, hasta el dedo chiquito del pie. O que empiecen a blanquear los ojos, ¿no? Ajá. Entonces, es importante saber qué tipo de crisis tiene un paciente, qué tipo de epilepsia tiene el paciente. Si nosotros no entendemos la epilepsia, no vamos a poder dar un buen medicamento o llegar a un tratamiento o someterlo a un comité de epilepsia. Nosotros como cirujano de epilepsia no establecemos el tratamiento como tal directo, sino que tenemos que unirnos. Tenemos que unirnos en un grupo multidisciplinario donde está integrado el neurólogo epileptólogo, ajá, donde está integrado el neuropsiquiatra. Neurofisiólogo seguramente. Neurofisiólogo también, el neuropsicólogo, las enfermeras que pueden atender a un paciente con epilepsia. Entonces, si nosotros no tenemos todo el equipo, es difícil llegar a un diagnóstico preciso, porque hay personas o hay cerebros que no, como hasta hace rato, no encontramos la lesión o el cortocircuito. Cuando vemos un tumor, una displasia es porque se desarrolló en el cerebro desde pequeño, nació con una displasia, algo como un callo que se forma ahí en las circunvoluciones, como usted dice, y que ese es el inicio, ictal se llama, inicio de la crisis. Entonces, nosotros tenemos que identificarla en la resonancia, porque para llegar a un buen diagnóstico nos asociamos con la parte clínica que le digo, sabiendo qué tipo de crisis tiene un paciente. Además de eso, tenemos que ayudarnos con una imagen de resonancia. El estudio de imágenes con los médicos radiólogos. Así es. El médico radiólogo es parte de nuestro equipo, el neuroradiólogo. Un radiólogo general, estoy muy bien, inclusive yo mando a un paciente que le haga una resonancia con protocolo de epilepsia, pero si es que no se preparó el neuroradiólogo exclusivamente en neurología o en neurocirugía o en el cerebro, como que le va a faltar. No es un genio, pero por lo menos nos da un alcance. Por eso las resonancias lo vemos nosotros. O sea, nosotros tenemos que saber muy bien las imágenes, porque nos rompemos el ojo mirando las imágenes para poder identificar y corroborar y relacionar con la clínica, con las crisis. Si el paciente hizo, pues, su brazo los extendió y de repente giró la cabeza, pues estamos pensando, es un signo, puede venir de la región frontal. Nosotros tenemos el cerebro, tenemos una región frontal, lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo occipital y el lóbulo temporal. Ajá. Y las crisis depende de dónde nacen. Imagínense que nazcan del lóbulo temporal izquierdo. Entonces, el lóbulo temporal izquierdo pertenece al hemisferio dominante, porque la mayoría utilizamos la mano derecha, diestro. Entonces, se va a desarrollar más el hemisferio izquierdo. Ojo con eso. Entonces, el lóbulo temporal izquierdo es que tenemos que tener cuidado porque cerca está el área que nos hace hablar, razonar. Entonces, ¿qué se llama? Pues el área de Broca, el área de Wernicke. El homúnculo, doctor, ese el famoso... homúnculo que está acá en la región frontal. Así es. Se ha tratado de describir, queridos amigos, para que todos lo podamos entender, una especie de dibujo humanoide en el tejido cerebral, dándole a cada zona del cerebro una parte del cuerpo humano. Es un trabajo que es difícil porque no es un humano normal, sino se llama homúnculo, imagínese usted. Entonces ya sabe que, por ejemplo, mano izquierda corresponde al lado derecho, cada sitio tiene su particularidad. Es un chip. Yo le digo a los pacientes, para que me entiendan, tú tienes un chip. Cada chip te va a funcionar la mano, te va a hacer hablar. Entonces, si se malora ese chip, hay que de repente extirparlo de una manera especial porque no es un robot. Entonces ahí es donde nace la neurocirugía funcional. ¿Por qué? Nosotros la idea es que el paciente se opera de un tumor, se opera de una epilepsia, pero el paciente así como entra, tiene que salir. De acuerdo. Antiguamente, ¿qué decían? No, te vas a operar el cerebro y te vas a quedar... Vamos a ver cómo quedas todavía. ¿Cómo quedas? Y te vas a morir, ¿no? De acuerdo. Doctor, acá hay una cosita porque mucha gente no puede entender, incluso porque he tenido oportunidad de ver algunos de estos casos. El cerebro, en primer lugar, el cerebro no duele. ¿Ya? Como tejido cerebral, el cerebro no duele. Entonces es factible, a veces, en algunas circunstancias, operar al paciente estando despierto. Lógico. ¿Ya? Entonces, si el paciente está despierto, uno puede ver
¿hasta dónde puedo llegar sin ocasionar? Y un psicólogo o un especialista en neuropsicología va a ir preguntándole a este paciente preguntas típicas, preguntas: ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu dirección? Y el cirujano va avanzando hasta donde le permite las consultas que le hacen al paciente, despierto, vivo, con el destapado del cráneo. Eso se hace... Una cosa impresionante, doctor. Eso se hace mucho tiempo, doctor. Acá, bueno, estamos muy seguros y muy firmes, como se debe, el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, que es del MINSA, ¿no? Bueno, donde atendemos los pacientes que están por la calle vendiendo sus caramelos, a ellos los atendemos. A pesar de eso, también atendemos también pacientes que son del CIS, ¿no? Entonces, es un poco laborioso nuestra labor, pero le damos con todo para poder ayudar a la gente que tiene epilepsia. Y con respecto a la persona, al paciente que se opera despierto, lo hacemos hace muchos años en el instituto. Bueno, ahora ya es común porque ha habido, hay la tecnología, la globalización, todos salen al extranjero, entonces vienen, van a cualquier hospital y operan despierto. Yo creo que no en todos, pero nosotros en el instituto eso también tenemos que hacerlo porque estamos en el lado izquierdo, como le dije. El paciente tiene que estar despierto, porque imagínense, le hacemos un cortecito, apenas tocamos el área del habla, se va a quedar el paciente queda afásico. Afasia. Afasia. Hablando... Una persona puede ver, por ejemplo, que sabe que esto es un teléfono, que sabe que es un celular, Sí. pero no lo puede decir. Sí, no puede decir, no puede identificar la palabra celular. Y eso es, así es el síntoma o el signo que se llama afasia, ¿no? Una Sí. cosa impresionante. Es Doctor, vamos impresionante. un poquito hacia la cirugía. El paciente epiléptico, hay, como usted ha dicho, un montón de tipos de epilepsia, distintas zonas. Como hay cerebro, pueden haber focos diferentes y crisis diferentes. La idea de la cirugía es entrar a cortar el inicio de este cortocircuito que genera el episodio convulsivo. ¿Es Así correcto? es, el que genera la crisis, así es, la crisis epiléptica. A eso se le llama Entonces, foco, creo, ¿no? como tal se dice lesión o zona, ¿no? Zona, hay una zona, la zona irritativa, la zona de penumbra, la zona, o sea, la zona que inicia. Foco casi no lo manejamos mucho como foco. Como ¿no? foco, ok. Bueno, pero en el término coloquial se le podría decir un foco, ¿no? Porque es una zona. Foco epileptógeno, Sí, es como yo así lo es. conocía. O sea, Así es, claro, en la forma vamos a decirlo coloquial de es forma normal. coloquial. Sí. Entonces, la idea, ahora, ¿qué aparatitos se usan? ¿O es simplemente una ablación? Es decir, el retiro, quemar la zona, extirpar la zona, ¿o se interfiere en la función eléctrica para prevenir futuras crisis? Mire, más o menos para que entienda la gente, ¿no? Yo creo que nos ven todos, de pacientes, personas que tienen más o menos un conocimiento o los que no entienden de esto. Inclusive piensan que es del brujo, ¿no? Sí. Bueno, yo soy del norte, donde hay mucha brujería, ¿no? Entonces sé cómo se comportan los pacientes. Entonces piensan que es una brujería, como que salió un reportaje, ¿verdad? De acuerdo. Así es. Entonces, piensan eso y piensan que con los chamanes lo van a eliminar. Entonces, el paciente tiene, o las personas tienen que saber, a esta altura, en este año, deberían saber que una epilepsia se controla con medicamentos, pero hay que saberla entender. Y ya no es algo del otro mundo que hay que esconder al paciente. Todos Totalmente de acuerdo, tenemos doctor. que estar en el colegio. Además, tienen buen manejo, las medicinas han mejorado muchísimo. Así es, mucho y medicamento. antes había mucha intoxicación por fenobarbital, por ejemplo, porque había muchísima intoxicación, el paciente o tomaba mucho o dejaba de tomar y se producía una nueva crisis. Pero es lamentable que no nos ponemos las pilas. Yo les digo, hay que hacer más entrenamiento con la medicina. La comunidad, primera atención del servicio de salud, para nivel. explicar, doctor, para que la gente Para que entienda. puedan referir a una institución que tienen todo el personal. Porque no es que nosotros necesitemos tanta tecnología.
hay muchos pacientes como mi maestro, el doctor, le agradezco también al doctor Mario Alonso Vanegas, que es de México, es mi maestro, al doctor Eliseo Paglioli de Porto Alegre, Brasil. Entonces ellos bien claro dicen, mira, si tú te vas a poner a desarrollar que pon un BNS, que es un estimulador del nervio vago, vas a hacer una estimulación, una estimulación cerebral profunda, o poner un RNS, que sí es un aparato súper caro. Tecnología súper caro. Que está en Estados Unidos, en Brasil, ¿no? Que lo ponen, que te cuesta $150,000 y se te malogró el cable y ya no funciona. Pero si hay tantos pacientes que solamente con una simple cirugía, por ejemplo, una lobectomía, pero hay que estar preparado y estar seguro de dónde viene la crisis. Si estás seguro que a veces son displasias, retiras esa lesión con no tanta tecnología y el paciente a veces está curado. O sea, no quiere decir que termina la cirugía y ya tienes que retirar los medicamentos, no. Por lo menos se espera, antes esperaban 5 años con el medicamento, de ahí recién lo iban retirando poco a poco. Es prohibido retirar a los médicos, les digo, a los neurólogos, les digo, no pueden retirar los medicamentos bruscamente. ¿Qué pasa? Especialmente en neurología, doctor. Así es, ¿qué pasa? Dice, hoy tú estás con 4 medicamentos, 5 medicamentos. ¿Quién te dijo? El libro dice, o sea, que con uno tienes que controlar, entonces retira todo y solamente toma esto. Esa es una iatrogenia, es una iatrogenia por los neurólogos, los neurocirujanos. Ahora, yo también, bueno, en esto que estamos operando y todo, viene un neurocirujano y dice, no, la cirugía de epilepsia cualquier neurocirujano lo opera. Mentira, eso es totalmente erróneo. Si es un neurocirujano que no hizo su especialidad en cirugía de epilepsia, puede cometer un error muy garrafal porque no sabe cómo estudiar o integrar. No es poner al paciente así nomás, ¿no? De acuerdo, acá todos tenemos mucha conciencia en el hecho de que existen no solo especialidades, sino subespecialidades. Sí, así es. Acá la encomendamos a las personas que acudan al centro de especialización, en este caso al Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, porque ahí va a tener un triaje adecuado y va a caer en las manos que correspondan para el manejo de esta entidad clínica llamada epilepsia, un cuadro que puede llegar a ser dramático. Nosotros ya hemos explicado los primeros auxilios que debe hacer una persona ante una crisis epiléptica, que le puede pasar a cualquiera, en cualquier lugar, el hecho de enfrentarse a estas crisis que pueden llegar a ser dramáticas en algunos casos. Doctor Yelmer Caucha, muchísimas gracias por habernos ayudado a entender el avance de la ciencia, el avance de la tecnología de la mano del conocimiento médico, de médicos además que están preparados especialmente para ciertas labores súper especializadas. Yo estoy muy agradecido. Hay muchas cosas para hablar todo lo que tenemos en el instituto, no solamente de la subespecialidad de epilepsia y tumores, sino que hay Parkinson. Lo comprometo, doctor, para hablar del futuro de la enfermedad de Parkinson, especialmente en la parte quirúrgica y la parte operativa, para el manejo de los pacientes con Parkinson, que son gente, queridos amigos, que no pierde su capacidad intelectual, pierde una capacidad motora que a veces impide el desarrollo de una vida saludable. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido muy amable. Gracias. Un saludo desde acá a nuestros amigos del Santo Toribio, el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, y gracias a ustedes por su gentil atención. Bienvenidos, hola Perú, hola, muchas gracias por recibirnos en sus hogares, en toda nuestra patria. Amigos, acompáñenme por favor a nuestra consulta urológica. Estamos entrando a nuestro consultorio urológico para hablar de los cuidados que debemos tener a nivel de la próstata. Los problemas prostáticos en realidad no son muchos. Lo vamos a conversar enseguida con nuestro buen amigo el doctor Ernesto Castillo, médico urólogo del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Vamos a conversar con él acerca de cuáles son los cuidados, pero básicamente, queridos amigos, uno a partir de los 45, 50 años tiene que tener un control con el urólogo si es que usted es varón. Eso desde ya va a ser nuestra premisa para hablar de este tema.
la única manera de poder identificar problemas prostáticos es a través de una consulta con un médico especialista. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctor Castillo, muy Gracias, amable. Doctor, si yo le pregunto qué es la próstata. La próstata es una glándula que se encuentra localizada en la cavidad pélvica, por debajo de la vejiga, por encima del piso pélvico, y que cumple una función principal, que es secretar una sustancia que se llama PSA, que es el antígeno prostático específico, y que tiene como finalidad licuar el coágulo seminal. Para eso básicamente sirve la próstata. Es preparar los espermatozoides para que sean funcionantes, básicamente, ¿no? Es un paso, es un órgano reproductor. Exactamente. Sí. Una glándula reproductora, de la esfera reproductora. Muy bien. Básicamente tenemos el agrandamiento anormal, la inflamación y el cáncer. Cáncer. Sí. 3 enfermedades que tiene la próstata. Dije 4 porque digo, me estoy olvidando de alguna, pero en realidad son Sí. básicamente 3 problemas que tiene la próstata. ¿Por qué no vamos al médico los varones? Está clarísimo que no vamos, porque si no se detectarían esos 3 problemas rápidamente y no habrían problemas de la próstata. Exactamente. Básicamente el chequeo prostático está encaminado a prevenir cáncer de próstata, hacer un diagnóstico temprano de un probable cáncer de próstata, sobre todo en pacientes que tienen factores de riesgo, ¿no? Y que a la larga podrían desarrollar enfermedades avanzadas. Dentro de esto, doctor, vamos a ir dejando ese tema, pero vamos a hablar en principio de lo anterior. Lo más frecuente, de lejos, aparentemente, es que, además, si todos viviéramos 100 años, todos terminaríamos con problemas prostáticos, sobre todo de agrandamiento anormal de la próstata, llamado adenoma prostático. ¿Estamos correctos? Sí, exactamente. El adenoma prostático o hiperplasia benigna de próstata o crecimiento prostático benigno, que es la patología más frecuente, más prevalente y la que uno generalmente ve en consultorio, ¿no? De acuerdo. Y eso sucede generalmente a partir de los 50 años. Sí, a partir de los 45, 50 años, ahorita los protocolos ya indican que a partir de los 50, el paciente ya tiene que hacerse un chequeo, una evaluación, que dependiendo de esa evaluación puede ser, si todo sale normal, después de 3 años o 4 años, pero si hay factores de riesgo, estos exámenes tienen que ser anuales. En aquellos pacientes, por ejemplo, que tienen antecedentes de familiares, padres o hermanos con cáncer de próstata, los chequeos empiezan a partir de los 45 años. De acuerdo. Luego tenemos la inflamación. Esa se puede presentar más joven. Exactamente. La prostatitis es una patología inflamatoria de la próstata y en jóvenes la causa más frecuente son por enfermedades de transmisión sexual. Ajá. También se puede presentar en pacientes adultos, ¿sí? Y está generalmente relacionado a un crecimiento prostático que ya está obstruyendo la vía urinaria. De acuerdo, doctor. Hay prostatitis sin que sean infecciosas también, ¿no? Pero la mayoría a veces son de difícil tratamiento. Los antibióticos no llegan bien a la próstata. Entonces, estos tratamientos, cuando hay infección prostática en una prostatitis, a veces pueden ser de larga data y a veces con varios tratamientos antibióticos diferentes. Cuando hablamos de prostatitis hay que hacer un adecuado diagnóstico. Lo principal es tomar una muestra de semen, un espermocultivo, para detectar la bacteria que puede estar originando. La causa más frecuente de prostatitis son las no bacterianas, o sea, no infección, y que también están relacionadas con no inflamación. Son generalmente por desórdenes musculares, problemas de contracturas musculares, problemas de nervios que pueden, debido a que están alrededor de la próstata, pueden ocasionar síntomas prostáticas, pero el problema generalmente ahí no es la próstata. Entonces es muy importante hacer un adecuado diagnóstico para no dar un tratamiento antibiótico sin que el paciente lo necesite. Es un entorno, doctor. Lo que está mal en este caso es un entorno. Nosotros normalmente producimos y estamos en constante producción de semen, líquido espermático, licor espermático, es constante la producción.
Bueno, ya pasamos la parte del agrandamiento, ya pasamos la parte de la inflamación, la prostatitis. Ahora entramos a la otra, el cáncer de próstata. Es una enfermedad muy prevalente en el Perú. Exactamente, los porcentajes o la prevalencia han aumentado a comparación de años anteriores y eso se debe básicamente a que no hay una detección temprana y a la falta de que los mayores, pacientes mayores de 50 años no acudan a un control, a un chequeo preventivo. Doctor, tenemos un antígeno que es maravilloso, la verdad, por su sensibilidad, su especificidad, que es el famoso PSA, ¿no es cierto? Y la verdad es que no reemplaza a la visita al urólogo, Claro. pero es una gran ayuda. Generalmente el marcador tumoral, el PSA, tiene que ir asociado con el examen rectal para poder definir si es que el paciente está o no teniendo un problema tumoral. Porque con estos dos exámenes aumentamos la sensibilidad para detectar probables problemas tumorales. Eso asociado a las imágenes que tenemos ahora, doctor, las ecografías están siendo cada vez más útiles, cada vez, y son con imágenes muy cercanas a la realidad. Son operadores dependientes, eso sí, se aprende, ¿no? Pero la verdad es que son herramientas que nos pueden ayudar junto con la resonancia, que ahora es el gold standard, tengo entendido, para medir y chequear la próstata. Eso nos puede ayudar muchísimo a prevenir y a la detección precoz del cáncer de próstata, que es lo que podemos hacer con solución, con curación. Claro, la resonancia magnética multiparamétrica o biparamétrica que ahora ha salido nos puede ayudar mediante imágenes a detectar un probable problema tumoral que puede tener el paciente. Doctor, ¿un PSA tomado se altera con distintos problemas o es básicamente cáncer? Si bien el término PSA específico, no es tan específico de cáncer porque se puede alterar por otro tipo de situaciones. Incluido prostatitis. Prostatitis, infecciones urinarias. ¿Y el adenoma benigno también o no? El crecimiento benigno. A medida que aumenta la edad, también aumenta el PSA. Cualquier manipulación de la vía urinaria, un procedimiento endoscópico, la colocación de una sonda. Antes se decía que el tacto rectal aumentaba el PSA. Pero si uno hace un tacto que con el objetivo solo de palpar suavemente la próstata, que es un procedimiento que no demora ni 5 segundos, eso no lo altera. Pero sí un masaje prostático, al hacer presión en la próstata, podría generar un leve aumento del PSA. Y lo otro son que aumenta post-relación sexual. Entonces, por eso que cuando un paciente quiere realizar un examen del PSA, tiene que realizarlo prácticamente 72 horas después de la actividad sexual. Muy interesante, y esto se está descubriendo no hace mucho tampoco, ¿no? O sea, son cosas que se van aprendiendo utilizando la ciencia, los avances tecnológicos que nos dan herramientas para poder diagnosticar a tiempo enfermedades muy comprometedoras para el ser humano. Doctor, le quiero agradecer muchísimo porque ha sido una clase magistral de los principales problemas urológicos que afectan a las personas en nuestro país y en el mundo, porque esto es universal, no es solamente del Perú. Y la verdad, queridos amigos, tener la especialidad en nuestro programa, especialidad de urología, para poder absolver preguntas que cualquiera de ustedes puede hacer, es para nosotros un privilegio. Espero que puedan compartir esta información con sus amigos y su familia y, por supuesto, acudan al médico especialista ante cualquiera de estos inconvenientes. Muchísimas gracias. Nosotros regresamos. Bienvenidos amigos, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros a esta hora del día y por acompañarnos en nuestro programa. Amigos, estamos entrando a nuestro consultorio odontológico. El día de hoy nos acompaña la cirujano dentista, odontóloga Antoinette Quevedo, de la Dirección de Salud Bucal del Ministerio de Salud. Hoy vamos a hablar de un tema importante, que es el mal aliento.
Hay personas que pueden sentir mal aliento y otro no lo percibe porque uno tiene quizás lo que se llama un mal sabor de boca, que no necesariamente se refleja en un mal aliento, pero sí parte del problema puede estar en la boca, pero no solamente en la boca. Puede ser también lo que se trata de un problema digestivo. Esa es más mi especialidad y quizás la podamos compartir con la odontóloga Antoinette. Pero reflujo gastroesofágico, por ejemplo, patológico, donde hay una deficiencia del esfínter gastroesofágico, la dieta propia, que también puede ser, causas. Ahora, ¿tú eres odontóloga pediatra? Dentista. Soy especialista en salud pública estomatológica. Estomatológica, Sí. ok. ¿Los niños pueden tener Los niños pueden mal tener mal aliento? aliento, efectivamente, los niños pueden tener mal aliento, todas las personas, todo el curso de vida puede sufrir de esta patología. Sin embargo, en el caso de los niños puede deberse a caries dentales, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque puede haber una cavidad y en esta cavidad pueden acumularse estos restos de alimento. Entonces, estos restos de alimentos y este olor peculiar se debe pues a unos gases, ¿no? Producidos por ciertas bacterias. Entonces, no solamente, como le digo, en los niños, en todo el curso de vida, es más usual en los adultos y adultos mayores debido pues a la enfermedad periodontal. Y como lo decía, si bien hay ciertas enfermedades que podrían generar y conllevar a que pues haya un mal sabor en boca o un mal aliento, el 90% de casos van a estar ligados a problemas bucales. Entonces, es imprescindible que sea pues el primer profesional al cual podamos acudir, sea el cirujano dentista. Y luego, si identificamos que esta patología no es propia de algún problema en la cavidad oral, ya podamos recurrir al médico para que sea pues quien dé el diagnóstico definitivo de lo que esté sucediendo con el paciente. De acuerdo. Vamos a hablar un poquito de la dieta. Tengo una anécdota. Mi mamá, yo he sido un niño asmático durante muchos años y a mi mamá se le dio por darme un jarabe de cebolla con ajo. Y creo que me tenía que perseguir con la cuchara. Y la verdad es que no solo yo sentí el mal aliento, sino también todos sentían el mal aliento. Y para ir al colegio con ese aliento después de una cucharada en la mañana era terrible. Tomaba leche, yogur, plátano, lo que sea para sacarme ese mal sabor y a veces ni siquiera se iba. Depende también mucho de lo que uno come. Hay alimentos especialmente azufrados que tienen este problema. Cuando nosotros hablamos de mal aliento, que para nosotros los cirujanos dentistas pues el término es halitosis, tenemos diferenciaciones, ¿no? Una de ellas puede ser una halitosis transitoria, un mal aliento transitorio que va a depender de los alimentos que podamos consumir, como usted, doctor, lo ha mencionado, ajo, cebolla, hay otros muy azufrados que también nos podría, pero es un mal aliento transitorio. Hay que identificar cuando este mal aliento persiste. Es ahí donde nosotros debemos identificar por qué. Como le menciono, el 90% de los casos va a deberse a un problema bucodental. De la boca. Claro, si uno tiene cavidades o una separación entre los dientes, dicen se empaqueta la comida. El término creo que es correcto, ¿no es cierto? Sí, le nombro tres posibles causas del mal aliento. Una de ellas puede ser la enfermedad periodontal, también considera cuando es la inflamación de las encías, una gingivitis. Luego también el consumo, por ejemplo, de tabaco y alcohol también puede traer mal aliento. Y una condición que nosotros consideramos serostomía, que es la hiposalivación. Es cuando tenemos una sensación de boca seca, pues obviamente si no hay saliva, las bacterias van a hacer su festín en la boca y obviamente a mayor cantidad de bacterias, pues mayor probabilidad de que puedan producirse estos gases en boca causando el mal aliento. Se ve además lo que nosotros llamamos lengua saburral. Definitivamente. Es una causa también, es un factor de riesgo. Una lengua saburral es una lengua cubierta por una capa blanquecina y esta capa blanquecina pues va a acumular bacterias, hongos que pueden llegar a producir mal aliento. Entonces lo normal es que la lengua tenga un color rosa aterciopelado y cuando vemos esta textura que le menciono que es aterciopelada, es producida por pues nuestros famosos filamentos, ¿no? Es las papilas gustativas filiformes, como lo estamos Ahí está viendo. La lengua saburral, justamente. Es muy importante realizar la higiene de la lengua. Eso te iba a preguntar. Hay una cosa, la mayoría de estos temas se solucionan Con higiene. con un buen cepillado.
¿no es cierto?, de la mayoría de todos estos problemas. La lengua también se debería hacer, se hay que lavarla. Definitivamente. Tenemos dos grandes aliados cuando hablamos de higiene bucal. Por una parte, el cepillo dental y por otra parte, pues la pasta dental con flúor, ¿no? En el caso del cepillo hay que ser bastante, poder elegir el correcto cepillo para nosotros. Lo que nosotros como Ministerio de Salud siempre promovemos y brindamos en los establecimientos de salud, cuando el paciente se atiende, nosotros le entregamos una pasta y un cepillo cuando acude por primera vez. Y enseñamos la técnica correcta del cepillado en los establecimientos de salud del Ministerio y optamos por un cepillo que sea de cerdas suaves y flexibles. Este cepillo pues es el más adecuado. ¿Por qué? Porque va a evitar que lastimemos las encías, ¿no? Y que podamos realizar un correcto cepillado. ¿Cada cuánto uno debería cambiar su cepillo? Porque he visto casos en los cuales el cepillo está así, como una escoba. Como una escoba, efectivamente, y después, y con esto te cepillas. Entonces, la verdad es que uno debería tener una rutina de cambio de cepillo, ¿no? Hay dos consideraciones por las cuales debemos de cambiar el cepillo. Cuando observemos que ya las cerdas están desgastadas, la evidencia científica, algunos artículos pueden mencionar que cada 3 meses sería un periodo adecuado. Sin embargo, también es muy importante identificar que si hemos pasado por un proceso viral, ya sea una gripe u otra enfermedad, debemos de cambiar el cepillo dental. Esas son las indicaciones que nosotros damos pues, en el Ministerio de Salud. Otra cosa que se supone que está mal, Antoinette, es que en muchas casas he visto que se guardan todos los cepillos en un vasito. Definitivamente, es una práctica que no está adecuada. ¿No es cierto? Cada cepillo debe ser guardado de manera individual y no en el baño, doctor, porque en el baño vamos a poder, pues van a haber múltiples bacterias, microorganismos y pueden depositarse en el cepillo dental. Es por eso que es importante que el cepillo se guarde en un espacio seco. En una puerta, además. Sí, en un espacio, efectivamente, en un espacio cerrado, seco, en donde no esté libre de polvo e inclusive pues libre y al alcance de cualquier otra persona que pueda coger el cepillo. Es un implemento individual. Individual, eso es también importantísimo. Y una vez hicimos un programa de una taza de un inodoro, de water, y si uno no baja la tapa y jala la cadena, se puede esparcir hasta 3 metros a la redonda. Definitivamente. Entonces, ese es un problema. Va a haber microorganismos que pueden rondar y que pueden permanecer en el aire. Es por eso que es muy importante que el cepillo sea pues cuidado de una manera especial, aislado, no en el baño, lo saquemos de esto y que sea pues, como le mencionaba, guardado de manera individual. No juntemos con los otros cepillos. Puede ser que alguno de nuestros familiares pueda estar pasando por un proceso viral y quizás puede haber una contaminación cruzada. Totalmente de acuerdo. Ahora, regresando un poquito al mal aliento, lo que hay que hacer es acudir a un odontólogo. La indicación que nosotros brindamos es, apenas usted identifique, o quizás como usted lo mencionaba al inicio del programa, puede ser que yo no perciba el mal aliento, pero un familiar mío, mi enamorado, ya sea la persona que esté conmigo, si perciba este mal aliento, pueda ser sincero, mencionármelo para que yo busque ayuda. Porque es importante, puedo estar pasando por una gingivitis, por una periodontitis que puede avanzar y yo puedo llegar a perder los dientes. Más allá de un tema estético, por así decirlo, es un tema de salud. Así que el mal aliento es un signo, pues, de enfermedad. Absolutamente. Incluso nosotros en medicina, semiológicamente, hay hasta procesos de diabetes aguda que tienen un aliento además especial. Sí, cetónico, a manzana. A manzana, hay cosas. Y hay otro aliento urémico, que es diferente. Y hay otro aliento que tiene que ver con la insuficiencia renal, con exceso de vitaminosis. Hay un montón de temas que son médicos y que se pueden descubrir. La boca en realidad es un reflejo de salud. La salud bucal es el primer indicador de calidad de vida. Es por eso que es tan importante que acudamos a los establecimientos de salud. En este caso, nosotros invitamos a que acudan al Ministerio de Salud. 90%, de entre 80 y 90% son nuestros afiliados al CIS y deben acudir. La atención es completamente gratuita y brindamos servicios odontológicos. Necesitamos eso, amigos. La salud y la nutrición empiezan por la boca. Así que, por favor, siendo este un servicio, además, que está en muy buenas manos,
vamos a decirlo. Por favor, acuda, aprenda y enséñele a sus hijos personalmente a lavarse los dientes con propiedad para tener una buena salud bucal, no ahora, sino especialmente para el futuro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Antoinette Quevedo, es cirujano dentista de nuestro consultorio odontológico. Bienvenido, hola Perú. Muchísimas gracias, queridos amigos, por acompañarnos en nuestro programa y, por supuesto, por recibirnos en sus hogares a esta hora del día, así como espero que reciban al personal asistencial que eventualmente puede llegar a sus casas para el rol de vacunación. Queridos amigos, hay que vacunarnos. Creo que como nunca estoy viendo en mi consulta una cantidad de personas que comienzan con un leve resfrío y que luego se complican y pueden terminar seriamente en una neumonía. Hay que vacunarnos contra la influenza, una enfermedad que además se generaliza en el Perú, especialmente en los momentos de cambio de clima, y lo estamos viviendo. Estamos viendo cómo se están marcando más las estaciones, acaba el verano, comienza el invierno y es un problema de salud nacional. Y por eso el día de hoy nos está acompañando la licenciada Magdalena Quepuy, directora ejecutiva de la Dirección de Inmunización del MINSA, para hablar de la importancia de la vacunación, sobre todo para la influenza y el neumococo. Bienvenida, Magdalena, muchísimas gracias por estar acá, licenciada, muy amable. Muchas gracias, doctor. Efectivamente, usted ha hecho algo muy importante. Este es el mejor momento para vacunarnos contra esos peligrosos virus respiratorios como son la influenza y como son los diferentes tipos de neumococo. Creo que como nunca, Magdalena, como nunca, he estado viendo personas de mi entorno, además, y de distintas partes de Perú que me llaman y me dicen, dame, estoy resfriado, ¿qué puedo hacer? Y me duele la cabeza y me duele el cuerpo y no puedo respirar bien. Así, ¿ya? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tranquilo, paciencia, no tomar antibióticos es importante, hay que manejarlo poco a poco, reposo, líquidos, no vaya a trabajar para no contagiar y además eso se puede haber evitado. Se puede haber evitado justamente con esto, la vacunación oportuna. Así es, doctor. Efectivamente, nuestro país viene administrando la vacunación en este preciso momento contra la influenza y contra 13 diferentes tipos de neumococo a través de nuestra vacuna contra antineumocócica, ¿no? ¿Quiénes se deben vacunar de una y de otra, por favor? Para que la gente lo tenga claro, nosotros lo tenemos clarísimo. Bueno, decirles a las personas que primero siempre son nuestros niños, importantes porque está dentro del esquema regular, y también nuestros adultos mayores, como también las personas que sufren los comórbidos, que siempre hablamos con usted respecto a las personas que sufren depresión, diabetes, ¿no? Realmente... ¿Una mujer embarazada? Por supuesto, las embarazadas son también una población de alto riesgo y hablamos ahí de la protección del binomio madre-niño. De acuerdo. Ahora, la influenza se la puede aplicar cualquiera. O sea, las dos se pueden aplicar cualquiera en realidad. Y es recomendable que personas en el momento económicamente activas, que van a trabajar, que están en relación, los profesores, los alumnos, los profesores, todas las personas que están en contacto en la comunidad deberían estar vacunados contra la influenza, por lo menos. Así es, doctor. Efectivamente, nuestro país invierte, el Ministerio de Salud, en hacer una compra de casi 8 millones de dosis de vacunas para proteger no solamente a nuestra población infantil y a nuestra población adulta mayor, sino también proteger a las personas, a los comórbidos y también a los acompañantes muchas veces de estas personas, ¿no? Que generalmente tenemos que ver algo que siempre el tema de los virus respiratorios, los que más se afectan son nuestros niños y nuestros adultos mayores. Estoy completamente de acuerdo. Yo me considero un adulto mayor porque además ya tengo 61 años. Así que vamos a hacer una especie... primero un compromiso que tenía contigo. Así es, doctor, la vacunación. Es la vacunación y además yo soy un paciente asmático,
Así Toda es. mi vida he sido un paciente con asma, ya, crisis 2 veces al año más o menos, y coinciden generalmente con los cambios climáticos y con la infección respiratoria que comienza como una gripe. Dolorcito de garganta, malestar general, un poquito de fiebre, no muy alta, comienza después a bajar del paladar a la garganta, tráquea, tosecita fastidiosa, luego comienzan los bronquios con secreción y te inutiliza un poquito porque uno no debe ir a trabajar y hay ausentismo laboral, ¿no es cierto? No solamente eso, doctor, sino también hay que decirle a los padres de familia, usted ha dicho algo muy importante, un niño que tiene asma es un niño que debe vacunarse contra la influenza. Es importantísimo no suspender y también contar con el criterio médico. Pero algo que hay que decirle a los padres, el niño que se vacuna es un niño que no falta al colegio. Es una mamá que siempre va a poder trabajar tranquila porque cuando se enferma el niño, se enferma la mamá y toda la familia. Entonces también les genera un gasto. Entonces las vacunas no solamente aportan a la salud, también aportan a la economía. Totalmente de acuerdo, así que vamos a cumplir nuestro compromiso. Nos vamos a vacunar y para ello vamos a simular lo que podría pasar en su comunidad, queridos amigos. Puede llegar la persona, el equipo de vacunación, en este caso nos acompaña Cintia y Luis. Bienvenidos. Muchísimas gracias por estar Así acá, es. queridos amigos. Así Bienvenidos, es. muchas gracias. Doctor, sí, nuestro Hola. equipo, nuestra brigada de vacunación, siempre conformada por una enfermera, una profesional enfermera y un técnico de enfermería, quien hace el registro, nuestra enfermera, siempre conservando la cadena de frío en nuestros termos de vacunación que el Ministerio de Salud cuenta, y le vamos a administrar una dosis de influenza, que es una vacuna en jeringa precargada, ¿no? Entonces, nuestro personal profesional en este momento va a proceder a vacunarle. No se pone acá. No, es intramuscular en el brazo. Intramuscular en el Así brazo. es, Vamos a en ver. el caso de las personas adultas como nosotros y en el caso de los niños en la piernita, ¿no? Entonces los menores de 1 año. Pero aquí con las personas adultas, como le decía, en el bracito, jeringa precargada, siempre nuestra enfermera protegiéndose, ¿no? Y nada, no le dolió al doctor. Nada. Ni ha sentido. Nada. No molesta. Una agujita súper delgadita tiene que ser. No he sentido absolutamente nada, nada, nada. Y acá hay varias cositas importantes. Primero, Luis, muchísimas gracias porque cargar esto, como me comentaba la licenciada, cuando está lleno son 15 kilos que llegan a la comunidad y llegan en condiciones ideales, que es no romper la cadena de frío. Y eso también usted tiene que estar pendiente de que eso suceda. Muchísimas gracias. Ha sido realmente una mano de ángel. No he sentido absolutamente nada. Y quiero agradecer nuevamente por su intermedio a nuestros amigos del Ministerio porque están cumpliendo en una labor excepcional en el aprovechar este pequeño déficit que hubo para entender que la vacunación es la mejor arma que tiene el ser humano contra los gérmenes agresores que están mejorando, pero la vacunación evita la enfermarse gravemente. Muchas gracias, licenciada. Gracias. Magdalena, muy agradecido. Cintia, Luis, muchísimas gracias. Y queridos amigos, a ustedes. El consejo principal es que no dejen la oportunidad gratuita de poderse vacunar para prevenir enfermedades serias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, amigos, por habernos acompañado el día de hoy. Recuerde, todos los días, de 2 a 3 de la tarde, estamos aquí en nuestro programa para dar un mensaje de prevención en salud, educación y cultura. Nos vemos. Muchas gracias. Chao, chao.